Gente linda! Feliz viernes. Bienvenidos una vez más a tu programa, Cuéntame tu historia de éxito. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Y bueno, hoy vengo a presentarles a otra escritora. Pero ya ella está por aquí. Pero antes quisiera presentarla un poquito. Ella es Antonia Portalo. Ella nació en Badajoz, aquí en España, y a los 15 años ella se traslada a Madrid, donde cumple su primer sueño, que fue estudiar Bellas Artes. Ella es artista plástica y es escritora. Ha escrito varios libros y hoy viene a hablarnos de No se las lleva el viento. Y bueno, ya está aquí entre nosotros. Voy a darle la bienvenida. Hola, A Antonia. ver. Cre- Hola, hola, creo, Caterina. Lo estoy creo que viendo al revés, tienes ¿verdad? la A cámara al ver si ya. revés. Ahora. Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Mira, nos están viendo desde Canadá. Ya nos empiezan a saludar. Por favor, díganos desde dónde nos ven. Bienvenida, Antonia. Tengo que hacer un inciso antes de darte a ti este protagonismo en mi programa. Eres de las invitadas que has esperado más tiempo para ser entrevistada. Estás desde abril apuntada en una lista de espera y por fin llegó nuestro gran día. Así que, de Bueno, verdad, Antonia, para mí es un honor tenerte en mi programa. Gracias por haber confiado y bueno, son todos oídos para ti. Este programa es tuyo y es para ti. Quiero mostrar a esa gran mujer que está detrás de todas esas obras que has escrito y que pintas y queremos conocer un poquito más de ti. ¿Quién es Antonia? bueno, en primer lugar, yo quiero darte las gracias a ti, Caterina. Estoy encantada de que me hayas invitado a tu programa. Tengo que dar las gracias también a Inés, porque ella Por fue supuesto. la que nos No, unió. Y bueno, dar las gracias a todas las personas que están conectadas, que bueno, es un día aquí en España, es un viernes muy especial porque es el comienzo de un puente muy largo. Y lo normal es que estuvieran tomando una copa por ahí, ¿verdad? Una noche de viernes, inicio de fin de semana. Bueno, solo decirles que también se pueden tomar la copa aquí con nosotras, ¿no? Escuchándonos, que exactamente. no tiene ningún problema. Bueno, pues me preguntas quién es Antonia Portalo. Es una pregunta que parece sencilla, pero a la Ajá, vez es complicada. Yo quiero empezar, quiero empezar con, si me lo permites, leyendo un fragmento de mi primer libro, del primer libro que yo escribo, que es Miradas desde mi interior, porque en este libro hablo de mis inicios, o sea, lo que sería mi infancia, mi nacimiento, un poquito, porque yo considero que en el lugar donde se nace, esa infancia quizás sea la esencia, ¿no? Es la que forja un poco la esencia en cada persona. Luego, si es verdad que vamos pues evolucionando, vamos con nuestras experiencias de vida, incluso con esas equivocaciones que cometemos, ¿no? Que nos ayudan a aprender, a ir mejorando, con la gente que nos ciertamente. rodea. Incluso yo diría que no es lo mismo una persona que nace en un pueblo, como es mi caso, en una familia numerosa, por ejemplo, una familia humilde, a una persona que nace en una ciudad, o sea que va a influir mucho, pues, todo lo que te rodea en la vida, las personas con las que conectas y las que van apareciendo en tu camino, a lo largo de tu camino, todo eso es importante. Pero como te Cierto. digo, para mí la esencia podría ser esa infancia. Entonces, si me lo permites, voy a leer un pedacito Claro, de claro, este claro. libro, Y yo te voy de mi diciendo, nos primer están libro. viendo desde Málaga, desde Asturias, te Uh-huh. mandan besos, abrazos, ya te saludan, nos saludan, qué, pues ale muchísimas gracias. qué alegría que haya tanta gente. Bueno, pues mirad, comienzo con este párrafo. Es el comienzo del libro. Grises cargados de lluvia y añoranza, vientos que silban música rojiza de otoños ocres y hacen volar cabellos y sueños.
Aquel día cualquiera de un año ya pasado me regalaste la vida, ese pedacito de tiempo que sin darnos apenas cuenta se marchita, se deshace entre penas y tristezas, entre amores, sueños y alegrías. Amanecí pequeña en un gran mundo de cielo plomito, de tierra parda cubierta de hojarasca, de lluvia fría y viento errante. Me abrazaste y todo el frío desapareció. Me arropaste con tu manta y una cunita verde fue mi jaula dorada. Corrí descalza por los campos, entre hierbas y flores. Pisé los charcos y sentí la lluvia. Me llené de mí y fui completándome entre alegrías y penas. Muchas veces sola, insegura, tímida, perdida. Un pequeño punto en el infinito universo, sin rumbo y sin lugar. Otras, alegre, divertida, respirando los colores y empapándome de pasión. Pues quería comenzar, pues eso, con este Bellísimo, fragmento. bellísimo. Creo que dice muchísimo de tu sensibilidad, Uh-huh. ¿o no? Pues yo creo que sí. Yo comencé, bueno, he oído, porque veo tus programas a menudo, y había oído que tú comenzaste con poesía, ¿no? Sí, Escribiendo poesía. sí, Yo desde muy también niña. comencé con poesía, pues igual. Yo me recuerdo de pequeña, pues, con un blog de dibujo, porque yo pintaba desde muy pequeñita. Mi padre me regaló una enorme caja de acuarelas y bueno, yo, como digo, ese blog de dibujo, mis acuarelas y un cuaderno de poesías, porque me gustaba también escribir poesía. Y me recuerdo, estaba siempre en tejados que había alrededor de mi casa y en el pueblo, y la compañía que tenía era un gato, y estaba siempre así, pintura, poesía o relatos breves, dibujaba ilustraciones a las historias o los pequeños relatos que yo inventaba, y constantemente escribiendo y dibujando. Esa era mi infancia, y qué curioso, que yo siempre digo que a lo que juega un niño ya le está indicando qué es lo que quiere o le gustaría ser de mayor. Y yo en mi caso se cumplió, porque era escribir y pintar y bueno, me dediqué a eso. Y conseguí dedicarme a Siempre lo que quería. que me quiero detener un momento ahí, porque bueno, además que de mi trabajo con adultos, yo trabajo con niños, y siempre he creído, Antonia, que los juegos de infancia tienen mucho y nos hablan de eso que vamos a hacer posteriormente. En tu caso, Estoy... en tu caso se ha cumplido, pero es que yo lo veo también en mis hijas, lo veo en mí. Yo me encontraba siempre ante, no sé, inventándome historias, corrigiendo cosas, dando clases, comunicándome. Mi mamá siempre la llamaban del colegio porque era la más habladora. Entonces mi mamá decía, bueno, hija, pero es que me han dicho que tienes mucha madera, pero es que hablas mucho. Le digo, mamá, yo no soy Pinocho, déjame hablar, ¿cómo tú me vas a mandar a callar? Y yo, me da risa porque mira hoy lo que hago, comunico, entrevisto, trabajo con niños, apoyándolos, trabajo con adultos, acompañándolos. Y siempre he creído que esa parte nuestra de esos juegos que hicimos de niños hablan mucho. Sí, los padres sabemos identificar y sabemos encaminarlos. Y en tu caso, de verdad que me encanta que hayas podido cumplir ese sueño. Naces en Badajoz, te vas a Madrid y estudias Bellas Uh-huh. Artes, ¿no? Eso es. Pues sí, eh, voy a contaros un poquito por qué me decanté por estudiar Bellas Artes. Porque ya, como te he dicho, yo dibujaba y escribía, o sea, la poesía, los relatos también a la par que el dibujo, ¿no? Pero estoy convencida de que me dediqué o sea, que me decanté por estudiar pintura, por estudiar Bellas Artes, por un motivo. Bueno, lo tengo claro. Y el motivo es una abuela mía que se llamaba María, una abuela como suele pasar con las abuelas, ¿no? Que son las que nos suelen animar y bueno, mi niña qué Ciertamente. guapa, mi niña qué bien pinta, tú vas a ser artista, tú vas... Pues curioso, quizá porque no, a lo mejor no leí nunca uno de mis relatos o poemas y sí le mostré muchos de mis dibujos. Ella me animó tanto que yo ahora entiendo, además yo también he sido profesora durante mucho tiempo de adolescentes, muchos años de mi vida, y yo entiendo lo importante que es la motivación, ¿no? Para un niño me refiero, para cualquier persona, ¿no? Entonces esa motivación
ese ánimo, ¿no?, que te transmite una persona y el hecho de sentirte valorado cuando eres niño, Sí. pues eso te, te abre las alas, ¿no?, para decir, es que yo quiero ser esto. Entonces yo tuve claro, y fue por esta abuela, que yo me iba a dedicar a ser pintora, yo iba a estudiar arte y yo iba a ser pintora. Y como digo, por eso Pues gracias a la decidí abuela la María. pintura, gracias a la abuela María, di que sí. Además, curioso, porque mi abuela tengo unos recuerdos preciosos, porque a ella le encantaba recitar romances antiguos. Entonces nos sentábamos a veces en la lumbre, o sea, lo que era un fuego, y ella se ponía a contarnos historias y romances, le Qué encantaba contar bonito. historias. Entonces, bueno, también por parte de ella, aunque también luego mi madre también estuvo mucho tiempo escribiendo, o sea, que tiene un poco también de familia, también un poco, ¿no? Lo de escribir, quiero decir. Ser En artistas, fin, qué bonito. Gracias, Leonor, por tus palabras, de verdad. Siempre me dicen cosas lindas y nos Leonor. dicen cosas hermosas. Me Uh -huh. contabas, Antonia, que no fue hasta hace poco, sino que tú tuviste esa necesidad de transmitir todo aquello que estaba en tu mundo interior a través de la escritura. ¿Qué había en ese mundo interior? Que tenías que ponerle alas a esas palabras. ¿Qué había en ese mundo? Pues, a ver, te comento. Eh, yo soy una persona que necesito crear constantemente, pero necesito expresarme. A veces es como una terapia también. O sea, para mí escribir siempre ha sido terapia. Si yo me encuentro mal, si yo tengo algún problema, yo me desahogo con la escritura. También lo hago con la pintura. Pero quizá la escritura es para momentos más íntimos o más, cuando tienes algún problema más serio, quizá me vuelco más en la escritura que en la pintura. Como digo, siempre he escrito y he pintado, pero me dediqué a Bellas Artes, fui profesora de educación plástica en un instituto aquí en Madrid durante muchos años y hubo un momento así un momento que tuve una enfermedad en mis manos. Esta enfermedad comenzó con una tendinitis en ambas manos, terminó convirtiéndose en una enfermedad rara que, bueno, no podía utilizar las manos, la izquierda nada, la derecha a ratitos, pero lo estuve muy mal. Y tú imagínate, no podía hacer absolutamente nada. Wow. Entonces yo continuaba yendo al instituto en principio, pero llegó un momento que tuve que darme de baja porque yo no podía continuar. Comencé a caer en una depresión y bueno, estaba a punto ya, estaba mal, porque no, como digo, no podía hacer nada, yo pintaba a diario, pintaba, iba, como digo, a impartir las clases y descubrí que podía seguir creando mediante las palabras. En este caso lo hice, pues me di cuenta de que yo con el móvil, grabando, poniendo el móvil y grabando mi voz, podía escribir. O sea, lo que hacía era las historias, lo que yo quería contar, lo grababa con la voz. Y cuando tenía algún ratito que la mano derecha estaba un poquito mejor, pues ya lo pasaba a Word y ya empezaba a darle forma. Y fue así como comencé a escribir. Así empecé. Mi primer libro, te he comentado antes, este que he leído este párrafo, este libro pues surge porque yo, de los relatos que yo ya escribía y que tenía escritos, que compartía mucho en las redes sociales, cada vez que compartía también a la vez que mis pinturas, pues seguidores que los veían empezaron un poquito a animarme porque les gustaba y porque no escribes un libro, porque no lo haces, y bueno, ya me animaron. A partir de tener las manos, como digo, pues esta enfermedad de las manos, pues me dediqué a recopilar estos relatos y saqué este primer libro de Miradas desde mi interior, que se llama. Este libro es un libro muy bonito porque también tiene ilustraciones de mis pinturas. Son relatos, no es novela, es un libro de relatos, con las ilustraciones de mis pinturas. Lo mandé a la Diputación de Badajoz porque yo, como digo, nací allí. Y bueno, me lo aceptaron y lo editaron ellos. Entonces, como digo, eso ha quedado un libro bastante bonito. Continué. Este libro lo leyó una compañera mía, amiga mía, de profesora de literatura en mi instituto, y le gustó mucho. Ella no sabía que yo escribía, sabía que escribía de vez en cuando, pero le sorprendió. Y me animó mucho y me dijo que por qué no escribía una novela. Yo dije, una novela ya son palabras mayores. Suele ocurrir. Para mí, para mí eran palabras mayores. Digo, un relato sí, porque estoy acostumbrada, algún poema, algún relato, me es más fácil, ¿no? Pero una novela que le tenga que dar esa estructura, que atrapa al lector, para mí eso era muy complicado. Pero bueno, ¿qué me pasó? Que continué mucho tiempo con este problema de las manos y dándole vueltas. Digo, bueno, yo seguía escribiendo. Y pensé, bueno, ¿qué tengo que perder? Voy a intentarlo, ¿por qué no? Voy a intentarlo, que luego no me gusta o que no sale bien, pues por no publicarla, ya está. Pero me decidí y comencé a escribir
no sé si llamarla novela, fue un librito pequeño, podría ser un relato largo o una novela corta, que se llama, la titulé La sombra del olvido, porque, bueno, en este, como digo, novela entre comillas, yo en principio lo que empecé, como te decía, yo utilizaba esa escritura como forma de terapia, yo estaba mal, tenía esta enfermedad, no me encontraba bien, entonces un poco comencé contando mi día a día, o sea, todavía iba al instituto a trabajar, pues lo que me ocurría en el instituto con mis alumnos, de hecho hay muchos personajes secundarios que son alumnos míos, me inspiré en ellos. Mi madre tiene la enfermedad del Alzheimer, yo la cuidaba en fines de semana, y también esta enfermedad el personaje de mi madre también me sirvió como inspiración. Resumo, porque si no me voy a liar mucho y no vamos a Qué llegar a bonito. la novela principal, pero bueno, con esto me pasó también que tuve un sueño, justo cuando estaba escribiendo todo esto, una noche tuve un sueño muy curioso, que me desperté a medianoche, lo grabé y dije, esta va a ser lo que es el nudo de la historia, ¿no? Esa es la clave. Y era un sueño, además curioso, yo iba con unos ancianos a una especie de palacio extraño, surrealista como son los sueños, y llegaba con ellos a ese palacio y dije, pero además muy raro, y entre esos ancianos venía mi madre. Y de ahí pues bueno, es un libro que trata la enfermedad del Alzheimer al final, trata mi problema. Hay una frase muy importante que es, la has comentado tú, a veces la vida te para los pies solo para que descubramos que tenemos alas. Y yo descubrí mis alas y eché a volar, ¿no? Un poco, pues eso, me dejó sin manos, esas manos que me impidieron continuar con el arte y con la pintura, el hecho de paralizármelas, lo que surgió es que me puse a escribir, que yo nunca pensaba que podía haberme volcado de esa manera en la escritura. Bueno, pues una novela, como digo, trata esta enfermedad, pero de una manera muy peculiar, no con esa seriedad de esta enfermedad que es tan fuerte, ¿no? Tan fuerte, E al final inesperada, ¿no? Para ti, e eso es, inesperada. eso es. Un Me lienzo la en trato de una blanco, manera, sí, un lienzo en blanco, una hoja en blanco. ¿Qué representan para Antonia? ¿Lo mismo? ¿Qué hay allí? es muy parecido, ¿eh? Yo pienso que es muy parecido. Al fin y al cabo, es crear, ¿no? Al final, es expresarte de alguna manera y es inventar, crear y expresarte, ¿no? Entonces, tanto el lienzo, que en principio sí asusta un poco, pero por un lado asusta, a mí no me asusta, a mí la gente siempre habla del lienzo en blanco como que asusta, te pierdes, no sabes cómo comenzar, puede haber algún momento, pero a mí es un espacio para un lienzo en blanco, una pared en blanca, yo ya estoy viendo cómo es como que sueñas de repente, cómo la cubres, ¿no? Cómo la vas a cubrir con colores o la vas a llenar de tu imaginación, de lo que se te va ocurriendo. Me pasa igual con la hoja. Vale, sí es verdad que al principio impone un poco de respeto, ¿no? Hasta que van surgiendo las ideas. Pero un lienzo en blanco yo qué sé, es el infinito, es la posibilidad, ¿no? De conseguir, de hacer, de expresar. Maravilloso para mí. Me encanta. Has escrito Miradas desde mi interior, La sombra del olvido, Las palabras calladas, que me encanta ese título, 15 miradas a la soledad, No se las lleva el viento y 15 miradas al amor. ¿Qué Sí, vamos a encontrar en esta novela de No se las lleva el viento? bueno, pues mira, no se la lleva el viento. Yo quiero empezar primero con una frase de Emily Dickinson, porque me parece que Ay, la describe tengo, la tengo, a la la, tengo, a la la tengo. perfección. La tienes, pues Por esa, favor, ¿no? déjame leerla porque me encantó, Perfecto. de verdad. Hay una Te la nota que dejo. encabeza esta novela que dice, no conozco nada en este mundo que tenga tanto poder como la palabra. A veces escribo una y la miro hasta que comienza a brillar. Emily Dickinson. Me encantó, me encantó. Yo cuando la leí dije, esta frase la tengo que poner en mi novela, tiene que comenzar la novela con ella porque describe, es la esencia de la novela, ¿no? Ese poder, esa magia de la palabra, ¿no? De las palabras. Al final no se las lleva el viento, habla de eso, ¿no? De las palabras no se las lleva el viento, viene a ser ese título, ¿no? Y desde luego es la esencia, ¿no? La literatura, por ejemplo, al principio, al comienzo, ¿no? Al comienzo de los tiempos,
era hablada, ¿no? Porque no, se hablaba, como yo comentaba con mi abuela, los romances, las Claro, canciones, pues se transmitían de generación en generación mediante la voz, ¿no? Y el hecho de hablar, el hecho de la palabra hablada es como mucho más espontánea, ¿no? Es espontánea, tiene mucho más frescura, ¿no? Es como más apasionada también. En ese sentido está muy bien. ¿Qué pasa? Que tiene un inconveniente. Y el inconveniente es que según va pasando el tiempo y se va transmitiendo, como decimos, de generación en generación, pues hay cosas que se cambian, que se van olvidando. Incluso hay partes que desaparecen por el olvido. Entonces, estas palabras, podríamos decir las palabras habladas, entre comillas, porque yo no estoy de acuerdo del todo, pero sí se las lleva el viento. Sin embargo, cuando aparecen las primeras manifestaciones escritas, que aparecen en bueno, el año 3000 a.C., aparecen primero en Mesopotamia, ¿no? Con las tablillas estas, ciertamente. la escritura cuneiforme en Mesopotamia, pero también a la vez en Egipto, los jeroglíficos, incluso en China también aparece el primer alfabeto chino. Cuando estas palabras ya se representan en soportes diferentes, podríamos decir, en soportes diferentes, y así se quedan atrapadas, ya no son libres, no tienen esa libertad de la palabra hablada. ¿Qué pasa? Que pierden la frescura, ¿no? Es verdad, pierden la frescura, ya quedan ahí atrapadas, no, como comentaba, no son libres, pero que ganan la eternidad, ganan permanecer por los siglos de los siglos. Por lo tanto, ya no se las lleva el viento, ¿no? Entonces, el título de mi novela viene precisamente de ahí. Las palabras escritas no se las lleva el viento, pero yo diría más, no solo las escritas, como he comentado antes, las habladas también nos van a influir. Cualquier palabra, hay que tener cuidado de lo que pronunciamos y lo que decimos, porque o anima, o puede animar, puede ayudar a la gente pues eso, a levantarse, a tener mucho más ánimo, o dependiendo de cómo las digamos, si son insultos o son palabras malas, Ciertamente, hunden a esa persona. Por lo tanto, ni las escritas ni las habladas se las llevan. ciertamente. ¿Qué se va a encontrar el lector en esta novela? Sí, digo, tengo aquí que estoy mirando una especie de chuletitas, porque no me quiero olvidar de nada, porque a veces me pongo a hablar Perfecto. y, en fin, así prefiero. Bueno, pues ¿qué se va a encontrar el lector? Se va a encontrar una novela con mucha intriga, De mucho verdad que sí. misterio, ¿verdad? El comienzo es impactante, yo también quería Muchísimo. leerlo, ¿Hay amores que matan, impactante. Antonia? No sé, pregunto. Pues es posible, pero el comienzo es impactante, ¿verdad? Impactante y un poco surrealista o rarito, ¿no? Absoluto. Y yo ese comienzo sí quiero leerlo, si me lo permite, a no ser que lo quieras leer tú, pero tú lo No, tienes por no, ahí o te no. doy el permiso a ti. Dale, esta Perfecto, sí, aquí pues lo... este sí lo voy a leer porque, en fin, quiero que las personas que están por ahí escuchándome, a ver qué opinan. A ver, comienza así. Hola, me llamo Kira. He decidido contarte esta historia porque te siento cercano y pienso que quizá al hacerlo yo pueda entenderla. Acaban de asesinarme. Sí, tal y como lo lees. Estoy tan sorprendida como supongo lo estás tú. Yo, en cambio, me siento muy viva. ¿Qué comienzo, verdad? Yo aquí digo, Absoluto. bueno, Cuando lo leí, yo dije, bueno, ya va. Aquí es hacia algo, dónde va esto. eso es verdad. Por un lado o es algo absurdo, ¿no? Porque cómo va a hablar una persona que la han asesinado. ¿No? Es intrigante. ¿De qué va esto? Es algo absurdo, puede pensar alguien, ¿no? Decir, oye, qué novela más tonta, ¿de qué va esto, no? O todo lo contrario. Como es tan raro, tan curioso, me apetece continuar leyendo a ver de qué va esto, ¿no? Esa es la intención, que el lector se sorprenda y continúe leyendo precisamente para averiguar pues todos estos misterios o estas cosas que van a surgir en la novela. Y bueno, me comentabas que cómo surgió la novela, o el Sí, o sea, contenido de la en novela. qué te inspiraste? ¿Qué hay allí Sí. entre telones? Pues, pues verás, te cuento. Eh, yo, cuando escribí Las Palabras Calladas, que es la novela anterior, acababa de escribirla cuando conocí en este caso a Roger Domingo, editor del Grupo Planeta. Me puse en contacto con él y además me ayudó mucho porque me puse en contacto con editores, escritores. Aquí conocí un grupo de escritores, ya sabes que con ellos escribí 15 miradas a la soledad, que fue el primer libro de esta serie de 15 miradas. Bueno, pues hubo un rollo muy bueno entre nosotros, amistad, eh,
fue el primer grupo que conocí, como digo, de estos escritores, y comenzamos unas vivencias al escribir esta novela juntos, este libro de 15 miradas, pues muy buen ambiente y no sé, tan buen ambiente que yo desde que nos conocimos y empezamos pues a conectar con la escritura, yo ya tuve claro que yo iba a escribir una novela basada en este grupo de escritores. O sea, lo tuve claro, no sabía cómo ni por dónde iba a encaminarla, pero me pareció tan interesante que yo quería, y se lo dije a ellos, de hecho. Bueno, pues eso era lo único que tenía claro, que me iba a inspirar en algunos de estos compañeros, bueno, en lo que pudiera, ¿no? En los personajes que pudiera introducir la novela, me iba a inspirar en ellos, pero tampoco sabía, como digo, por dónde encaminarla y qué trama escribir, en fin. Bueno, como iba de escritores, pues tenía que ir de literatura, tenía que ir de palabras, de la magia de esas palabras, en fin, tenía que tratar de literatura. Sin saber por dónde ir, me puse a indagar y empecé a buscar información sobre las primeras manifestaciones escritas que te he comentado antes. Bueno, estuve buscando Mesopotamia, a ver si me inspiraba, Egipto, incluso las glosas emilianenses y silenses en España como primeras manifestaciones escritas. Yo iba de un sitio a otro, leyendo y viendo a ver si algo me llegaba, porque es como comienza a escribir, ¿no? Claro. Buscando ideas e inspiración. Y de casualidad me llegó información sobre los manuscritos del Mar Muerto, los rollos de Qumran, que yo desconocía ese tema. Me pongo a leer sobre esto, sobre este descubrimiento de esos rollos, y de repente, ¡guau! La imaginación empezó a desbordarse y dije, esto es súper interesante, sí, así fue. Además, el pueblo esenio, escribas, que eran los que escribieron precisamente estos pergaminos, que Claro. leyeron en hebreo antiguo, que tratan sobre el Antiguo Testamento, sobre la Biblia, aunque son apócrifos, pero tratan ese tema. Bueno, todo esto me pongo también, descubro que fue un pastor beduino que estaba con sus ovejas pastando en el desierto, en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto. Una cabra iba con su rebaño y una cabra se va del rebaño, le lanza una piedra para amedrentarla y para atraerla, y al lanzar esa piedra escucha un ruido extraño, como a vasija rota. Se acerca al lugar donde procede el ruido y descubre unas cuevas horadadas en la roca, entra y ve que hay unas vasijas, una de ellas es la que acaba de romper con la piedra. Y en esas vasijas están estos pergaminos que están muy deteriorados, pero él no sabe qué es, no conoce el idioma en el que están escritos, pero bueno, intuye que es algo que puede vender por ahí. Entonces se lo lleva un amigo suyo que practica con arte y con antigüedades, y a partir de ahí, bueno, se conocen estos manuscritos que luego se llevan al Museo del Libro de Jerusalén y los estudian eruditos y gente entendida en el tema del hebreo antiguo y demás, y a partir de ahí pues se quedan, como digo, que están en el Museo del Libro de Jerusalén, ahí están albergados. Yo, como digo, para mí esto es una historia alucinante. Yo ya mi imaginación me baso mucho en esa historia, o sea, es una novela histórica, es una novela romántica, es una novela de intriga y de misterio, bebe de varios géneros, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí yo indago en lo que es el mundo, el pueblo esenio, precisamente, el pueblo esenio, que es un pueblo muy misterioso. Y a partir de ahí invento una historia que está en la segunda parte del libro, que es una historia precisamente de un escriba esenio que se enamora de una chica de otro poblado y él tiene prohibido casarse. Tiene que ser célibe porque está estudiando precisamente, pues eso, los escribas no pueden casarse ni pueden. Sí. Entonces, esos impedimentos que surgen entre ellos dos, bueno, la cuestión es que invento una especie de leyenda que es muy bonita. Está mal que yo lo diga, pero es bonita, que está al principio de la segunda parte, y esa leyenda va a ser la base, diríamos, el núcleo, mejor dicho, núcleo importante para luego comprender todo lo demás. Todo Ahí lo se demás. basa, eso es el núcleo, diría yo, de la historia que va a acontecer antes y después, porque hay cambios también de tiempos, de pasado, de presente, en fin, pero ese Qué va a ser el bonito, núcleo. qué Y bonito. bueno, La por ahí tienen que va. leer. Hay una afirmación que me encantó que dice, la escritura es la pintura de la voz. La escritura es la pintura de la voz. Es así, Me ¿no? encantó eso que sí, lo leí en lo que me enviaste. Yo dije, qué gran verdad.
claro, tú Sí. unes esa sensibilidad a través de la pintura, a través de tu creación como escritora, y para ti es Ujú. eso. Para mí también la escritura es terapéutica, son mensajes del alma. Encontramos allí en como digo yo, en el arte del escritor, que es un arte en solitario, encontramos muchas respuestas también. Ujú. Nos encontramos con muchos mundos que llegan de improviso, y como te ocurrió a ti con esta historia, que empiezas a indagar y empiezas a descubrir realidades, y empiezas después a entretejer una maravillosa historia. Eso de verdad que me encanta. Mm. Quiero leerles algo que también me encantó, y mejor descripción imposible sobre lo que significa para Antonia escribir, y está en el libro. Dice: escribir es una adicción inevitable, una forma de crear nuevos mundos, de contar tus verdades, de dar rienda suelta a las emociones mediante las palabras, de arrancar el alma a los lectores que den jirones de ella en el interior de las hojas blancas de libros olvidados entre el polvo de un tiempo pasado. Al escribir se entrega el alma, y al leer, las almas de lector y escritor se unen, alzando el vuelo hacia un horizonte posible donde reinan las palabras. Qué Así es. magnífica descripción. Le damos a nuestra alma a ese lector. El lector llora, se ríe, se enoja con la historia, y ahí es donde hace yo digo, un match, una sinergia entre lector y escritor, ¿no? Que muchas veces no conocemos a los escritores directamente. Yo te estoy conociendo a ti hoy, pero no todos los libros que me he leído yo conozco al lector, pero al escritor, pero podemos sacar un poco de ese mundo, ¿no? Que hay detrás de esa novela, ¿no? Y es lo que yo al principio decía: ¿qué hay en ese mundo interior de Antonia que la ha llevado, a pesar de lo que te ha tocado vivir con el tema de tus manos, a no detenerte? Y allí es donde realmente está la gran lección, ¿no? Y el aprendizaje. No sé, así lo veo yo. Corrígeme si estoy errada. No, no, estás totalmente, vamos, es así, lo que cuentas es cierto. Hay dos opciones en la vida cuando tienes algún problema, cuando te viene, pues, eso, decimos problemas o retos, ¿no? Dos opciones, o te rindes, caes en una depresión, que a veces es también lícito, porque dependiendo de cómo sea esa circunstancia, ¿no? De dura, pues oye, a veces es difícil no caer, ¿no? Pero está eso o está el buscar otras opciones y decir, bueno, no, tiro para adelante como pueda, si no puedo con manos, pues con voz, que es como lo hice yo. Y cada persona tiene que buscar la manera de encontrar una solución, ¿no? Para continuar y no rendirse, ¿no? Porque rendirse sería el final. Tú Entonces yo dices que creo, y a ver, grababas lo que se te iba claro, ocurriendo. ¿Consideraste en uh-huh. ese momento, no sé si lo sigues haciendo aún hoy, que era como más fluido? Porque muchas veces cuando nos encontramos enfrente del ordenador o en el papel, nos quedamos así como, es la formalidad, es como más Sí. formal. Pero cuando nos expresamos, no sé si te ocurrió o si te ocurre cuando empiezas a grabar eso que está allá adentro y que quiere salir a volar. Es más fluido, como dices. Sí. Es más fluido, es más espontáneo y es más rápido. Al final yo me acostumbré a escribir, aunque ahora lo hago de las dos maneras, porque tengo momentos que lo sigo haciendo grabando la voz, pero me acostumbré y me es mucho más cómodo, entre comillas. Es más cómodo, pero lo que tú dices es que estoy pensando en algo, me pongo a hablar y va saliendo, va fluyendo. El hecho de escribir, bueno, también me refiero que también te puedes escribir con el teclado, en el ordenador y también va surgiendo, pero como dices tú, yo creo que sí es más espontáneo el Es hecho de más hablar. espontáneo. Qué Es más magnífico. espontáneo, sí. Aquí te hacen Uh-huh. una pregunta, Carlos. ¿Tus personajes tienen algo de ti, algún sentimiento tuyo? Bueno, yo creo que es inevitable que haya,
parte del escritor en ciertos personajes, en uno en concreto o en casi un poco, perdona que se me caen los auriculares que salen. Bueno, que sí es inevitable. En el caso de las palabras calladas, yo me inspiro en compañeros, como te he comentado antes, en los compañeros escritores. Hay varios personajes, en cada uno desarrollo un tema, un conflicto especial. Por ejemplo, trato el tema de la separación y el divorcio en uno de los personajes, en otro la enfermedad mental, en otro el bullying, esta lacra social tan presente por desgracia, ¿no?, en la actualidad. Y en estos personajes, como digo, incluso la protagonista es una mujer muy especial. No soy yo, pero reconozco que tiene tintes y tiene partes de su personalidad que sí están inspiradas en mí. De hecho, la protagonista se llama Kira, es una escritora de novela romántica que quiere cambiar su vida, una escritora famosa que quiere cambiar su vida y decide crear un grupo de escritores. Y estos personajes, que cada uno tiene su situación y su conflicto en la vida, todos ellos se unen en este curso especial de escritura que va a impartirlo Kira. Kira realiza un viaje antes de comenzar este curso. Comienza en un convento porque ella quiere un poco cambiar, no le interesa tanto esa fama que tiene en la escritura, sino encontrarse a ella misma, buscar los orígenes de la literatura, de las palabras, tal. Entonces ella decide primero estar en un convento un tiempo para un poco, pues eso, encontrarse, ¿no? Encontrarse a ella mediante el silencio, y a partir de ahí realiza un viaje por Europa muy bonito, que ese viaje, por ejemplo, está inspirado en un viaje que yo realicé. Entonces, el hecho de haberlo realizado yo, haber viajado yo a esos lugares, pues va a hacer que sea como estén descritos de una manera más especial, no más especial, pero además no es lo mismo buscar en internet cada ciudad y lo puedes hacer en un momento dado. Claro, que vivirlo, tú en primera Vivirlo persona. eso es, el vivirlo te va a hacer que tú lo expreses de una manera más directa para que a los lectores les llegue mucho más, ¿no? Claro. De hecho, viajarán sin moverse del sofá. El que lea este libro va a viajar por Europa y a Egipto. Hay otro viaje a Egipto muy bonito que también van a viajar, en fin, que es un libro viajero, ¿eh? Es un libro con mucha parte de viaje a ciudades muy bonitas. Y decía, sí, un poquito de mí sí hay, inevitable. Yo creo que todos es inevitable, los escritores, es cierto. ¿Cómo te defines como escritora, Antonia? ¿Cómo me defino? ¿Cómo te defines? A ver, yo, como te comentaba a ti, yo comencé escribiendo poesía y relatos. La novela de las palabras calladas, que es anterior, es una especie, hablábamos, de mezcla entre pintura y escritura. Yo mezclaba, como no podía pintar, escribía, o sea, pintaba con las palabras. Era lo que yo definí en la otra novela, ¿no? Entonces yo intentaba continuar creando y además hacerlo que al leer el lector, al leer la novela, se sintiera como contemplando un cuadro. Que las descripciones del cuadro, estoy hablando de la anterior, no, la anterior novela, pero eso sí me define a mí, porque yo intento que las escenas que sean también como muy visuales, o sea, que lleguen de una manera visual, ¿no? Como pasaría con un cuadro, con una pintura. Por otro lado, pues me considero una persona sensible, lo he sido siempre, entonces va a haber mucho, no sé, mucho de emoción, hay mucha emoción en mis novelas. ¿Qué más puedo decir? Luego, por otro lado, muy espontánea. Yo, cuando hablamos de escritor brújula o escritor mapa, brújula sería la persona espontánea, ¿no? Yo soy brújula, me pasa con la pintura. Hay gente muy minuciosa, yo no soy tan minuciosa. Me dejo llegar, o sea, llevar. Según voy escribiendo, va fluyendo. ¿Qué pasa con esto? Que este libro ha sido bastante complicado de escribir, porque tiene, por ejemplo, hay dos tipos de narración. Hay un narrador que es omnisciente, que está en tercera persona, que es el que va contando la historia, pero a la vez hay como otra intrahistoria que sería como un diario que escribe la protagonista, en este caso Kira. Ella escribe un diario en primera persona. En primera persona. A mí me interesa, eso es, a mí, sí, pues esa historia en primera persona me parece que le da más fuerza, es más directo con el lector, ¿no? Al escribir estoy hablando contigo directamente. Yo he hecho tal, y no sé, me parece que es más directo que hacerlo en tercera persona. Por lo tanto, mezclo esas dos maneras de
describir o de narrar la historia. Y por otro lado hay muchos cambios también temporales. Entonces empieza en el presente, pero luego pasa al pasado y, en fin, va del presente al pasado y hay como cambios de tiempo que ha sido complicado tenerlos, o sea, hacer la estructura, llevar esa estructura sin que el lector se pierda, ¿no? Sin que sea complicado de entender, ¿no? Claro. Aquí te Pero bueno, preguntan, como digo, ¿para cuándo la próxima novela? Te lo pregunta mi querida Leonor. Leonor, pues Leonor, estoy con ella, lo que pasa que voy relajada, porque además, eh, como me ha pasado con esta, es una novela con mucho misterio, con muchos enigmas, que voy tirando del hilo y se puede sacar la segunda. Kira continúa ahí. Kira, ahora que ha viajado por toda Europa, no fue a París, comienza en París, está en París con, bueno, no voy a contar mucho, pero con su pareja, ¿no? Y ahora está en su luna de miel por ahí. Y bueno, van a pasar muchas cosas. De hecho, solo doy una pista. Egipto va a tener mucho que ver, va a tener mucho que ver en la segunda parte. Pero solo la he empezado, ¿eh? Me queda mucho por escribir, mucho por escribir y mucho por indagar también para continuar. Pero sí, espero que sí, que haya segunda parte. Cuando comienzas una novela, ¿en qué te inspiras? O sea, yo soy mucho de observar, de escuchar, voy a la naturaleza, pero Antonia, ¿en qué se inspira? ¿Qué busca? ¿Y eres de buscar información o te sientas, bueno, ya dijiste que eres más espontánea, que te llegue, ¿no? Pero ¿en qué te inspiras? Pues la experiencia que tengo por ahora de las dos historias, tres novelas, o bueno, la primera, como digo, La sombra del olvido fue más un relato largo, podríamos llamar, pero la experiencia que tengo es que yo comienzo con algo más, empiezo con algo personal. Yo me paso con las palabras calladas. Fíjate en que me inspiro, pues me Que inspiro aquí en que te yo soy dicen que es un libro artista. bellísimo, dice, el libro de las palabras calladas me encantó, Loli Cubi dice. Muy bien, muchas gracias. Pues el libro precisamente de las palabras calladas sé que me inspiro en mis propias vivencias, en lo que a mí me rodea. Yo soy artista, conozco el mundo del arte, me muevo en exposiciones, conozco el mundo de la mujer artista y entonces está enfocado precisamente en la historia de dos mujeres, abuela y nieta. Ambas luchan por conseguir un lugar en el arte, por cumplir sus sueños y las dos tienen problemas. Fíjate que la abuela en aquella época, aquí meto mucho lo de las mujeres artistas olvidadas en los libros de historia. Yo hablo de las mujeres artistas, también las hay escritoras, también las hay inventoras. ¿Cuántas mujeres se olvidaron, no? Por la sociedad machista en la que hemos vivido. Bueno, pues aquí este tema de la mujer artista olvidada es alrededor del que gira el argumento, podríamos decir, o de la historia, y como digo, es algo que yo vivo y lo conozco. Entonces siempre escribo cosas que conozco. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas con algo que tú conoces, luego pueden surgir cosas que tú quieras ampliar que no conoces tanto. No te queda otra que indagar, buscar Claro. información, leer, meterte. O sea, eso hay que hacerlo. Pero de entrada busco algo que me sea cercano. Eso hice en La sombra del olvido, que es una novela más intimista o un libro intimista que al final trata la enfermedad del Alzheimer porque yo la vivo con mi madre, pero aparte, pues luego buscas información también, claro, buscas información de qué consiste la enfermedad, de cómo se desarrolla, además de tú estar viviéndolo con tu propia madre y ver cómo ella evoluciona, cómo va, cómo se siente. Entonces todo eso lo llevas al libro. Soy muy fantasiosa también, ¿eh? O sea, tengo mucha, o sea, imaginación y fantasía. Entonces, es cierto que La sombra del olvido fue mi primer libro tipo novela, ¿no? Entonces, a veces digo, es muy cortito, no tenía la experiencia que ya vas teniendo, por ejemplo, con este, ¿no? Claro. No se la lleva el viento, ya vas acumulando una experiencia, ya vas extendiéndote más al escribir, es diferente. Pero yo le tengo mucho cariño a La sombra del olvido, porque fue como fueron los inicios, el principio, el decidirte a hacerlo, ¿no? Claro. Y además, una historia con su fantasía. No es un tema, como digo, no se trata el Alzheimer de la manera dura y cruda como es la enfermedad, se trata desde otra perspectiva más fantasiosa y más, pero que a mí me pareció que si lo hubiera desarrollado más y hubiera tenido más experiencia, a pesar de que está bien, pero lo podía haber ampliado y haber hecho algo todavía más Claro. interesante. Bueno, pero todo Pero bueno, cuando llega y en su momento es todo, perfecto, todo. claro, eso Todo tiene es, su tiempo. ¿Tienes así algún es. ritual como escritora?
Pues no especialmente. ¿No? Tengo temporadas. No soy una persona constante que diga todos los... A ver, Ok, yo escribo todos los días, sí, es cierto que escribo todos los días, pero a lo mejor un día me pongo por la mañana y además estoy más inspirada y me paso, yo qué sé, cuántas horas al día escribiendo. Otros días, pues a lo mejor no, o estoy en otra cosa. Si estoy en, yo qué sé, me vienen otros temas, pues o me centro en la pintura, pues dejo un poco aparcada la escritura. O sea, no soy una hora escribo, otra hora pinto, o 2 horas escribo, 2 horas pinto, no. A lo mejor me paso una semana que solo pinto, porque estoy volcada por completo en la pintura y estoy solo pintando, o al contrario, con la escritura me paso un mes y ese mes está solo escribiendo porque estoy volcada totalmente. O sea, soy una persona que no sabe tanto organizarse en ese sentido de ahora hago, incluso me pasa, bueno, hay que ir a andar, hay que hacer esto, yo o estoy en una cosa o estoy en otra. Lo hago todo, pero si tengo, estoy, como digo, volcada en una cosa, es como que me llama eso, hasta que, bueno, hasta que te vas despejando un poquito, entonces ya te vas a, eso, de escribir a pintar, que son las dos cosas que suelo hacer, ¿no? aquí te Pero es dicen, así. Marta, enhorabuena, Antonia, con tus pinceles y tus palabras. Siempre aprendo de ti. Sigue con esa fuerza y esa sonrisa. Te conoce, me imagino. Muchas gracias. Marta, pues ahora mismo no sé quién es Marta, pero bueno, ya me lo dirá, seguro que sí, Bueno, ya te que lo me dirá. conoce. Al principio le dábamos gracias y honrábamos a la abuela María. Ujú. Cuando hoy, ¿no? Hoy te encuentras aquí y miras hacia atrás y ya tienes varios libros en tus manos, tienes pintura, recuerdas a esa abuela diciendo, serás artista, ¿qué sientes? Un orgullo, porque siempre fue una mujer muy especial en mi vida. Te digo, mi abuela, mi madre siempre ha escrito. O sea que yo ahora pienso, yo antes, como solo me dediqué más a la pintura, yo no sabía que yo podía tener algo de mi madre en ese sentido. Ella siempre escribió poesías, familia numerosa, Wow, imagínate, 7 hijos en un pueblecito pequeño. Y mi madre siempre sacaba tiempo para escribir. No era la típica ama de casa que lo tuviera todo perfecto, porque no podía estar en claro, todo. Pero ella claro. sacaba siempre, de hecho tiene un librito donde tenemos recopiladas ella escribía poesía y canciones y plegarias en aquella época, cuando éramos niñas, que se iba el mes de mayo, se ofrecía a la Virgen María, ¿no? Entonces ella venían las niñas, inventaba una poesía para la Virgen y íbamos con un ramo de flores a ofrecerlo a la iglesia. Mi madre era de, pues eso, inventar poesías en el momento, venga, una para ti, otra para ti. Y luego Qué ella bonito. escribía teatro, el teatro me encantaba, ella era la que dirigía el teatro en el pueblo de los niños de aquella época y lo escribía también ella. O sea, te quiero decir que yo nunca pensé, porque yo me dediqué a pintar y yo hasta que no empecé con el problema de las manos, no me volqué en la escritura, pero ahora pienso, pues de quién lo he sacado, yo qué sé, mi madre, ¿no? Mi madre lo Bueno, hacía, te quiero decir, a ella a su manera, yo a la mía, pero ella escribía. Entonces, bueno, entonces de familia de parte, artistas. pues sí, así es. Ujú. Me encanta, me encanta. ¿Tienes algún autor que sea tu inspiración, tú dices, wow, quiero escribir como él, quiero pintar como él o como ella? Bueno, pues te cuento. Mira, ahora que lo comentas, antes de decirte otros escritores o pintores que sean mis referentes, te voy a comentar que en el caso de las palabras, o sea, perdón, No se las lleva el viento, mi principal referente fue Irene Vallejo, con El infinito en un junco. No sé si has leído su ensayo. Es No, maravilloso. Bueno, pues yo lo leí, a mí me encantó. Lo suyo es un ensayo, claro, no es una novela, pero sí es cierto que trata el poder de la palabra, trata mujeres escritoras, el inicio de la escritura, los comienzos de las primeras manifestaciones escritas, y yo lo leí y todo eso a mí me ha servido mucho también para, como referente, como digo, para contar igual con las palabras, no se las lleva el viento. Entonces, Irene Vallejo es un referente. Por otro lado, también leí de Agatha Christie, he ok. leído, ¿no? Durante mucho tiempo, y sí es cierto que la estructura de la novela puede tener un poquito, vamos a ver, ojalá fuera como Agatha Christie, pero me refiero que sí tiene en cuanto a que no se va a descubrir la verdad hasta que la leas completamente. Hasta que no termines, es como un puzzle que hay que ir resolviendo, que va a tener siempre el lector con esa intriga, incluso esa confusión que es intencionada, ¿no? Que hay veces que me dicen, me encantó, pero hubo un tiempo que
que me quedé ahí que no sabía de qué iba esto. Digo, si es que es intencionado, yo no quiero que tú sepas de qué va esto. Yo quiero que tú continúes y vayas buscando y que continúes leyendo hasta que llegues al final. Y al final, pues te vas a sorprender muchísimo, porque te vas a sorprender. Eso lo tengo claro. Entonces, el que quiera leer No se la lleva el viento, que sepa que va a estar con la intriga y el suspense constantemente hasta que llegue al final. Y como digo, en el final, una sorpresa bastante que le va a hacer reaccionar. Cuando Entonces te comienzas a decía, escribir, ¿ya tú has visto el final o no, no? Tú te no, vas de... no, vale, ok. Porque hay no, autores que sí. sí. Recientemente, no sé quién lo dijo en una entrevista de escritores, decía, sí, sí, ya yo tenía listo el final, ya yo lo había visto. Esos son escritores mapa, que a mí ya me gustaría serlo, pero yo creo que es algo que llevamos dentro. Entonces, yo en esta novela sí intenté organizarla mejor, hacer esquemas, mirar los capítulos y cómo iban a estar estructurados un poco, ¿no? Pero algo más lo hice, intentaré en las siguientes también hacerlo, porque es cierto que cuando tú te vas dejando llevar y se te van ocurriendo las ideas, sí va bien, pero tienes luego que cambiar más. Cuando termine la novela tienes que ir, guau, pues esto ahora no concuerda con lo otro, tengo que, en fin, y es verdad que cuando eres brújula, que es un poco ir a tu aire y a lo que vaya saliendo, ¿no? Un poco, y Claro, la inspiración lo que te vaya, a donde te vaya llevando, pues sí es cierto que te cuesta más a la hora luego de corregir, porque es más complicado hilarlo todo, mientras si lo tienes todo, como digo, con esquemas y organizado, pues es más fácil. Yo admiro a la gente que escribe así, pero como digo, debe ser algo que va en cada persona. claro. Yo, de escribir, os digo, es que yo no puedo estar por encima un poquito, pero yo tengo que empezar, yo tengo que arrancar, porque según voy escribiendo, me va llegando, me va viniendo lo demás, entonces ya Claro, voy hilándolo de alguna manera, ¿no? claro. Así todo, como digo, cuesta más luego a la hora de corregir, ser así. Pero bueno, es lo que me queda. Y bueno, no sé si te he contestado a lo de los Sí, por referentes o a los supuesto. escritores, vale, ¿Quién no debería vale. leer tu libro? ¿Quién no debería leer mi libro? Pues una persona que Pues siempre sea hemos creído los escritores poco. que todo el mundo tiene que leerlo, ¿no? Pero No, no, a ¿quién ver, no ¿quién no debería leerlo? podría? No sé qué decirte, alguien que no quiera pasárselo bien, alguien que sea súper Ok. aburrido, que no le interese nada la intriga, la emoción, el amor, la vida, la pasión. Una persona, pues eso, que, que no quiera leer, que no quiera vivir, que no quiera soñar, que no quiera viajar. No, no creo yo que haya muchas personas así, ¿no? Pero bueno, no sé si lo hay. Si hay alguna persona así, mejor que no lea el libro. Si no se quiere divertir, si no quiere, como digo, viajar sentada Que en no su pase sofá. por no, no se las lleva el viento, que no pase por allí. Eso es, eso es. En ¿Cómo te fin, ves de aquí a 5 o 10 años, Antonia? no tengo, no te lo puedo decir, no tengo ni idea. No me lo he planteado, no me lo he planteado nunca. Yo voy viviendo, dejándome llevar, continúo escribiendo, continúo pintando, pero eso es algo que no lo sé. Ojalá que siga como estoy, ¿no? Vamos, que siga así, o bueno, si es mejor, la intención siempre es O sea, que progresar, ¿no? tú Ir a eres de mejor. las de viviendo un día a la vez. Yo intento vivir un día a la vez, intento vivir el momento porque creo que es lo que tenemos y lo que es lo importante. Luego irá llegando, vivir el momento siempre, hombre, una meta cercana de intentar, pues eso, mejorar, intentar progresar, vale, pero de aquí a poquito tiempo. Siempre tengo proyectos en mente. Eso sí, me gusta tener proyectos, pero cercanos, a corto plazo, ¿no? De ahora, no me gusta estar parada o estar sin nada, no, porque eso me acaba conmigo, ¿no? Pensar, bueno, pues ahora tengo un cuadro que pintar, de hecho tengo unos encargos ahora de pintura y me tendré que volcar en la pintura durante un tiempo. Cuando acabe la pintura está ahí, estoy con la segunda parte de No se la lleva el viento, voy despacio, pero está ahí, la comencé ya hace un tiempo y bueno, ahí estoy con ella también. Entonces nunca estoy parada, siempre hay algo. Y luego las cosas van surgiendo. Yo, por ejemplo, ahora mismo la pintura, acabo de terminar un cuadro que pinté para mí, para mi cabecero, por cierto, que va de libros, va de libros y No se las lleva el viento, y me encargaron hace poco unos además de tamaño enorme y pues tengo que ponerme con ellos, y me apetece ponerme con ellos. Entonces ahora, Qué pues bien, esto es lo que no lo tenía y viene, son cosas que van llegando, ¿no? Y según qué van bien. llegando, pues ala, te pones a ello.
esa es, sí, Aquí te hacen una pregunta. ¿La vida nutre tus historias? por supuesto. Por supuesto, la vida nutre mis historias. Todo lo que he escrito tiene mucho que ver también con mis vivencias. Como digo, luego hay fantasía, luego hay, como el caso de No se le activa el viento, todo lo que he indagado de histórico sobre el pueblo esenio, sobre los manuscritos del Mar Muerto, vale, pero hay mucho de mi vida. Las palabras calladas son mujeres artistas como soy yo. El libro de La sombra del olvido, enfermedad del Alzheimer, y algo muy intimista, lo que me pasaba a mí. Por ahora todo tiene que ver con lo que está alrededor mío, lo que yo vivo, lo que yo siento, el viaje que yo hice. Hay Qué mucho bonito. de mí, sí. También escribiste 15 miradas a la soledad. ¿Cómo, Sí. cómo se vive la soledad? ¿La soledad es buena? ¿La ¿Cómo soledad es se? mala? ¿Cómo la A ver, define Antonia? te cuento, mira, este libro es un libro precioso, es el primer libro Ya lo creo. que sale, ¿no? Del grupo este de escritores que te comentaba. Y bueno, cada uno decidimos escribir un capítulo, ¿no? Un capítulo de la soledad. Hay soledad mala y hay soledad buena, Sí, porque claro. está lo que es el que no decide o el que no elige esa soledad, pues claro que es mala si te quedas solo porque te falta tu familia o porque mueren, en fin. Yo entiendo que esa soledad es una soledad no elegida y es una soledad muy dura. Que hay que intentar salir de ella y llevarlo lo mejor que se pueda, pero es dura, ¿no? Hay mucha gente sola en el mundo. Ahora, en el capítulo mío, precisamente yo, bueno, traté la soledad buena y traté también lo bueno. Yo traté la soledad en el arte, la soledad en el artista y en el escritor. Entonces, la soledad es necesaria para crear. Y lo traté así. La soledad en un artista o en un escritor es necesaria. La soledad hace, por un lado, que tú reflexiones y tiene la parte positiva de ayudarte también a crecer a ti mismo, ¿no? Como Claro. persona. Pero para crear arte, para escribir, necesitas estar solo. La gente, muchas veces es verdad que a lo mejor nos pasamos. Yo entiendo que me pasa con mi familia, que cuando estás tan absorto en la escritura de un libro o en Sí, un cuadro, se te pasa el tiempo volando. Y tú estás sola escribiendo y además tan a gusto. No necesitas salir, no necesitas, y a veces dices, o tu marido, bueno, ¿qué pasa? Vamos, no está, no, en fin, sí, y sí, sin sí. darte cuenta, pues te aíslas, ¿no? Un poco, ¿no? Tú estás a Sí, gusto, estás bien, pero pues, el mundo está por ahí, ¿no? Entonces también hay que de exactamente. vez en cuando romperlo y salir, ¿no? Pero esa soledad es necesaria y es buena y ayuda a eso, a que nos encontremos a nosotros mismos en muchas ocasiones o a que creemos y, Sí, en fin, entonces el capítulo mío va precisamente de eso. Otra cosa es que luego yo hablaba también de, por un lado, el arte, la soledad es necesaria para crear, pero por otro lado, el mundo del arte y la escritura ahora, sobre todo los escritores noveles y demás, también que solitarios estamos, ¿no? Como que no se nos hace mucho caso, como es que qué verdad, difícil, ¿no? es Qué verdad. difícil salir, ¿no? A la luz, porque ya solamente son los consagrados los que empiezan o los que empezamos, lo tenemos mucho más difícil, ¿no? No nos conocen. ¿Quién se va a Sí, fiar de nosotros? Y entre tanta gente como hay, porque como hay tanta gente también que escribe cada vez más en las redes sociales, pues ahora cierto. mismo, ¿cómo haces para llamar tú la atención o para decir, oye, lee mi libro, por favor? Luego me dices, pero léelo, yo creo que no soy mala del todo, ¿no? Léelo. Pero, pero es así, ¿no? Qué difícil, Es ¿no? así, Llegar, qué es difícil. así. Estamos en una Aquí, época que, sí, perdón. ya, lo Mira, dices. aquí te aclaras, dice, soy Marta, tu primera fan que adquirió las palabras calladas en la Feria del Libro, soy pintora y ahora tengo pendiente, no se las lleva el viento, a punto de leer. O sea, que Wow, te muy bien, conoció en la Feria del Marta, en Libro. la Feria del Libro, sí la recuerdo ahora. Marta, Ok, muchas qué buena gracias, aclaración. guapa. Muy bien. ¿Dónde pueden encontrar tus libros? ¿Dónde te pueden Pues encontrar a ti? sí, pues mis libros los tienen en cualquier plataforma, en muchas librerías, plataformas como Amazon, El Corte Inglés, la Casa del Libro, la FNAC, en fin, en cualquiera de estos sitios, incluso, como digo, en diferentes también librerías. ¿Y qué más? A mí, pues a mí me tienen en Facebook, si ponen Antonia Portalo, ahí me encuentran. Tengo un grupo que se llama Coloreando el Mundo, que es donde más actúo, ¿no? Más publico, porque es un grupo que va coloreando el mundo y va precisamente de arte, literatura, bueno, y colorear el mundo. En fin, cosas lo mejor que podamos ayudar, ¿no? Claro.
de posts que sean para animar a la gente y demás, pero sobre todo arte y literatura. Mi blog se llama, así de fácil, Pintando Palabras. antoniaportalosánchez.com, o sea, mis dos apellidos, O sea que todo claro, así, o esa es tu Pintando web. Palabras y me van a encontrar en la web, eso es. Y bueno, luego aquí en Instagram también, portaloart, @portaloart, y qué más, bueno, con eso es O suficiente, sea ya que tienen bastantes sitios. estás Estoy en casi todas ubicable, partes. Sí, sí, 100% ubicable. Me ha eso es. encantado, de verdad, Antonia, tenerte en esta tu casa, en este tu programa. Gracias por haber esperado tanto. No te preocupes. Ha valido la pena, Caterina. De verdad que sí, Sí, me voy así con el alma llenita, porque he conocido a esa persona sensible, íntima, que está detrás de cada palabra. Y creo bueno, que esa es mi misión con este programa. Puedo presentar a muchas personas, pero hay un ser humano detrás de cada profesión, detrás de cada cosa que hacemos. Y, y no estamos solos, también es mi mensaje, ¿no? Y quería, pues, antes de despedirnos, Antonia, ¿qué es esto último que le quisieras decir a los que hoy estamos aquí, a los que mañana van a ver la grabación en Instagram y posteriormente en mi canal de YouTube? ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les dejarías? bueno, pues el mensaje que primero le doy las gracias, os doy las gracias por estar aquí, por interesaros en mi trabajo y en mi vida. Os recomiendo mis libros, cómo no, porque sé que los vais a disfrutar, cada uno tiene un tema diferente, pero sé que los vais a disfrutar. Principalmente No se las lleva el viento, aquí lo tenéis, porque aquí creo que, bueno, está ya mi experiencia, ¿no? La acumulación de experiencia que he adquirido con los demás libros anteriores, pero cada uno de ellos tiene su esencia y cada uno a su manera es interesante. Y nada más, daros las gracias y eso, que seáis felices. Qué bonito, qué bonito. Pues nada, yo no me queda más que despedirte, darte las gracias, Antonia, una vez más, darle las gracias a todos ustedes que nos han estado acompañando, nos han estado poniendo corazoncitos y mandándonos mensajes y haciendo preguntas, haciendo de este momento algo bien íntimo y bien rico. Y bueno, una vez más, siempre me despido diciéndoles que bueno, hemos venido a esta experiencia llamada vida, ya tú lo has dicho, a ser felices. Tenemos el destino en nuestras manos porque somos co-creadores y somos arquitectos de nuestro destino. No nos olvidemos de eso, mi querida gente maravillosa. Y bueno, Dios me los bendiga. Los espero para el próximo viernes. Cierro el año el día 16. No me dejaron, sino me acumularon todas las entrevistas para el... Tú ibas a ser la última, pero llegó otra. Yo digo, gracias Inés por ponerme a trabajar. No paras. Una cosita, Caterina. Tengo que intentar, ¿dónde está? Estabas en España, pero ya no estás en España, ¿no? ¿O Sí, sí? sí, yo vivo en España Ah, hace tú 11 estás. años. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues entonces nos ponemos en contacto porque no te puedes perder. No se la lleva el viento. Y Por lo tienes favor, como después regalo. de esa entrada de Kira, yo te lo dije, no me lo puedo, no lo puedo dejar de leer. Perfecto, pues ya lo tendrás para que lo leas Seguro. completo. Pues nada, mi Venga, gente muy linda, bien. muchísimas gracias, Dios me los bendiga y mi alma de verdad saluda a vuestras almas y los espero el próximo viernes, no se pueden perder la próxima entrevista, vamos a estar 4 personas en pantalla, es mi primera vez, también voy a ver qué tal va a salir todo esto, pero siempre confío de que va a estar súper bien. Así que Seguro un que sí. besito, feliz fin de semana, ahora sí, a tomarse una copita. Venga, vale, hasta Chao. luego. Hasta luego.